participamos en el piso de TV Universidad, en el piso de Objetivo Universidad. Siempre analizamos los hechos que suceden en nuestra región, en nuestro país y también a nivel internacional desde la mirada de nuestros investigadores, de nuestros científicos. Y hoy nos acompañan Nora Savioni, doctora en Geofísica, jefa del Departamento de Sismología e Información Meteorológica, y Gabriela Badi, también doctora en Geofísica, integrante del Departamento de Sismología e Información Meteorológica de nuestra universidad, ¿no? De la Facultad de Ciencias Astronómicas. Así que bienvenidas, chicas, para hablar un poco sobre estos temas aquí a TV Universidad. Le voy a preguntar, antes de hablar sobre los terremotos, fenómenos y demás, estamos en el marco de la Expo Universidad, como adelantaba mi compañera Belén. Están todos los chicos a pleno y personas también más grandes sabiendo qué van a estudiar, tratando de sacarse las últimas dudas antes de las inscripciones. Y yo les quiero preguntar, ¿por qué se decidieron ustedes estudiar Ciencias Astronómicas y aquí en La Plata? No sé si son de La Plata o, opinión del interior como mucha gente. Comienzo. Dale. Brevemente. Platense. Hice el secundario en Bellas Artes, en especialidad música. Y en el sexto año nosotros teníamos una materia que se llamaba Geología. Bien. Así que esa materia a mí me encantó y también me gustaban mucho las matemáticas y las físicas. Y en esas épocas, estoy hablando de hace muchos años, sí, me encontré con un libro que daban desde la universidad con todas las carreras y me encontré Geofísica. Y así fue como mirando el programa, fui a la facultad, me encantó porque el observatorio era un lugar muy pequeñito, en esa época éramos muy pocos alumnos y me atendieron muy bien y me hicieron sentir desde el primer día querida y contenida y bueno, y ahí está que estudié Geofísica. Muy bien. ¿Gabriela? Bueno, en algunas cosas se parece mi historia. También soy platense. Sí. Yo estudié en el Colegio María Auxiliadora. Y en la secundaria lo que más me gustaba era la geografía, pero de la geografía me gustaba la geografía física, no la geografía política y económica. Me gustaba la geografía física. Bien puntual. Bien puntual. Y bueno, me iba muy bien en las matemáticas y la física, aunque no me gustaban, pero me iba muy bien. Y entonces, bueno, en algún momento una profesora me dijo, ¿por qué no averiguás sobre geofísica? Claro. Y también con el librito de las carreras que había en ese momento. Claro, se llama la guía del estudiante, no sé si exacto, era otra, no era de acá, era de la Universidad de Buenos Aires, el claro, que existía en ese momento. Y entonces miré el perfil de la carrera, me pareció súper difícil, dije, esto no es para mí. Sin embargo, entre las cosas que estaban ahí como especialidades, hablaba de la sismología y yo tenía interés en los terremotos porque mi papá, siendo ingeniero, claro, le interesaba mucho lo que era la construcción sismorresistente y yo veía algunos dibujitos sí, que no sabía qué eran, pero me llamaban la atención. Y así, lo mismo que Nora, después fui a la facultad a averiguar, me atendieron tan bien, era un lugar tan familiar, uno se sentía tan sí, contenido, exacto, que comparado con otras facultades grandes, nada que ver. Seguro. Y bueno, y acá estamos. Bueno, muy bien. Y acá estamos. Vamos a analizar un poquito hoy este fenómeno que sucedió en México, este terremoto. Y quiero que me cuenten ustedes, por supuesto que son las que saben, por qué suceden estos fenómenos y generalmente en esa zona del planeta. A ver. Terremotos hay en lugares particulares de nuestro planeta, no absolutamente en cualquier lugar puede haber un terremoto y la mayoría de ellos, digamos una parte muy importante y de los terremotos más grandes ocurren en los bordes de las placas tectónicas. Bien. ¿Qué son las placas tectónicas? O sea, nuestro planeta en su capa superior está dividido en distintas partes, hay 12 placas más importantes que se mueven una con respecto a la otra, tienen movimientos relativos. Entonces, en todas las zonas de colisión, digamos, ya sea porque una se introduce por debajo de la otra o porque se están separando o porque se mueven con movimientos que se llaman transcurrentes, así deslizan una con respecto a la otra, en esas zonas donde se acumulan más esfuerzos, más tensiones, claro, es donde se producen los terremotos más grandes. Bien. En particular, alrededor en el borde, digamos, lo que se conoce como circunpacífico del Océano Pacífico, es donde ocurren los terremotos tectónicos más grandes de nuestro planeta. Bien. Ahí tenemos los chilenos que nos claro, afectan a nosotros bastante, están los terremotos en Japón, o sea, todo el borde y, por supuesto, en la zona de América Central, digamos, en la costa
pacífica cercana Bien. a México y a Guatemala. Claro, bueno, y el que sucedió hace muy poquitos días, durante el, Claro. fin de semana, ¿no? Que fue de manera catastrófica, por llamarlo de una manera. Sí, ese Hubo fue un gente- terremoto que ocurrió en una placa relativamente pequeña que se está introduciendo por debajo de América Central. Esa placa se llama placa de Cocos. Y ocurrió a una profundidad que no fue tan superficial, sino que se estima más o menos entre 60 y 70 kilómetros de profundidad, donde se produce la ruptura, una ruptura muy grande, por eso es un terremoto de magnitud muy importante. Y lo que ocurre es que, bueno, en América Central, en particular en México, donde hubo gente de ciudad muy afectadas, las construcciones no son todas, como decía Gaby antes, Claro. sismo resistentes. Entonces, a pesar de que tuvo una profundidad de 60-70 kilómetros y que estuvo sobre el océano, digamos, toda esa ruptura, igual generó que algunos edificios colapsaran y entonces hubo fallecidos. Claro, estamos hablando de una magnitud de 8,2 más o menos en escala de Richter, teniendo en cuenta que es hasta un 10 de máximo, ¿no es cierto? Más o La escala menos de Richter relativo. es una escala abierta y hoy en día de lo que se habla es de magnitud, que la escala de Richter es de magnitudes, pero es una magnitud momento, que son escalas abiertas, que tienen que ver con el área de ruptura, con las características del material donde se produce la ruptura. Bien. ¿Sí? Y del movimiento que hay, el deslizamiento. Bien. Así que en realidad igual es un terremoto muy muy importante, un terremoto de magnitud 8 en esa zona, digamos en los últimos 100 años no había habido. Claro. Había habido sí de magnitud mayor que 7, que son importantes también, pero bueno, no son terremotos tan comunes. El anterior de magnitud mayor que 8 fue en el año 2015 en el planeta, hablando del planeta. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, no son eventos que ocurren asiduamente. No, son por muy supuesto que grandes. no, pero también generan diferentes por ahí repercusiones, ¿no? A nivel, hablamos de lo que es la naturaleza, estos movimientos de las placas tectónicas pueden llegar a generar también tsunamis, ¿es Sí, cierto? claro. Sí, Bueno, lo que claro. sucedió. Algunos Claro. sí, depende de la magnitud. Depende de la magnitud y depende del mecanismo que dio lugar a este movimiento. Bien. Para que haya un tsunami tiene que haber movimiento. En general son terremotos que se dan debajo del océano, Claro. en el lecho marino, y tienen que ser más o menos superficiales, no muy profundos, es decir, y tiene que haber movimiento del fondo oceánico para que se genere la ola del tsunami. Claro. Si el movimiento en el foco donde ocurrió el terremoto no mueve el fondo oceánico, no se va a generar la ola de tsunami, que luego es la que se propaga para llegar a las costas. Bien. En este caso, por la forma que tuvo el mecanismo, como estaban dispuestas las fuerzas que produjeron esta ruptura, no se produce tsunami. Bueno, menos mal. Y ustedes, bueno, en el departamento tienen mecanismos de detección, digamos, de sismología, ¿no? Donde van registrando los movimientos, diferentes movimientos. Y aquí se logró detectar este movimiento, llegó hasta acá, digamos. Sí, estos terremotos se registran en todo el planeta. Hay instrumentos que se llaman sismógrafos, que están en lo que nosotros llamamos estaciones sismológicas. En La Plata tenemos una, a pesar que, como todos dicen, no es una zona donde va a haber terremotos, propiamente dicho aquí. Pero, en 1888, por ejemplo, hubo un terremoto cercano, digamos, entre Uruguay y Buenos Aires. O sea, no es que uno puede decir tranquilamente jamás va a haber un terremoto. Aquí sí ha habido algunos, pocos, de magnitudes intermedias, por supuesto, mucho más bajas, que están dentro de la placa sudamericana, ¿sí? No en estos bordes que yo hablaba antes. Pero bueno, entonces tenemos una estación sismológica en La Plata, luego tenemos otra en un observatorio geofísico de nuestra facultad de Trelew, y tenemos estaciones, una red de estaciones sismológicas en Tierra del Fuego, todas que pertenecen a la universidad. Bien, bien. Y además de los terremotos tectónicos, hay otro tipo de terremotos que también son terremotos, pero asociados al aparato volcánico. Claro. ¿Sí? Que en particular esa es fenómeno. un poco más la especialidad de Gabriela, así que a mí me gustaría que ella contara un poquito dentro de las actividades del departamento qué es lo que está haciendo, además de que estamos registrando todo esto. Bueno, hace un tiempo, ya unos cuantos años, que desde el departamento empezamos a participar en proyectos de investigación
con colaboración de otras universidades o institutos de investigación del país o del exterior. Sí. Y empezamos trabajando, bueno, primero en la Antártida, en campañas antárticas, después empezamos a trabajar en algunos volcanes andinos, como el Copahue. Hace unos años estamos trabajando en el volcán Peteroa, desde el año 2012. Bueno, el Copahue y el Peteroa son volcanes que han dado que hablar en los últimos años. Activos, claro. Claro, el volcán Copahue ahora, en estos días, volvió a estar en un nivel de alerta verde, o sea, tranquilo. Claro. Pero desde el año 2012 que está permanentemente dándonos que hablar, ¿no es cierto? Seguro. El Peteroa también el año pasado empezó a tener actividad sísmica, justamente en movimientos de tierra que se asocian a la dinámica interna, o sea, a los procesos que ocurren dentro del volcán. Bueno, en el marco de todos estos trabajos, ya desde hace un año y medio más o menos, estamos colaborando con el Servicio Geológico y Minero Argentino porque se está formando en este momento en el país el Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica. Bien, y la universidad va a tener Y la universidad va a participar en eso. Nosotros estamos colaborando en este momento en la formación, digamos. En este momento, bueno, se están haciendo los procesos de licitación de instrumental, estamos formando a la gente que suponemos que en algún momento, exactamente, en la parte de recursos humanos, y bueno, colaborando en todo lo que sea el pensar los protocolos, las formas, las distintas metodologías que se van a aplicar. Y no solamente nosotros, gente de distintas universidades, gente de otros organismos. Bueno, pero también de eso se trata, ¿no? El trabajo dentro de la universidad, sacar un poco la investigación, la academia, interactuar con otras universidades, con otros institutos. Justo ahora estábamos viendo recién imágenes de la estación meteorológica y yo quería preguntarles si estos fenómenos, los volcanes, los terremotos, ¿se pueden prever con mucho tiempo de anticipación desde una estación? Como la de acá, la palabra sería predecir. O predecir, sí, claro. La prevención, porque de paso todos aprendemos, la prevención está vinculada básicamente a qué hacemos nosotros para, digamos, justamente para prevenir qué cosa, las muertes. Entonces, básicamente eso está, digamos, ligado a la que es la construcción sismorresistente. Claro, porque predecir creo que eso es lo que vos estabas preguntando, ¿no? Saber si van a ocurrir. Exacto. Está bien. La predicción, digamos, hay distintas escalas dentro de lo que es la predicción. Cuando vos pensás a largo plazo, sí, todos sabemos que en estas regiones que yo estoy hablando, estaba contando al principio, va a haber grandes terremotos. Podemos saber que hay acumulación de esfuerzos, pero lo que no vamos a poder hacer, en general, lamentablemente todavía no se puede, es hacer una predicción a corto plazo, poder decir qué día va a ocurrir un terremoto. Exacto. Sí, hay cada vez más sistemas de alerta y mayor monitoreo, o sea, en la medida que uno pueda hacer mayor monitoreo, va a estar mejor preparado y va a poder, de repente, poder predecir alguno. Seguro. Bueno, tenemos... En el caso de los volcanes, justamente, como es multidisciplinaria la volcanología, hay un montón de parámetros que uno puede ir midiendo. Los sismos, que no podemos predecir, nos ayudan, a medida que los registramos... a empezar a estar alerta. Exactamente. Estudiando cómo van cambiando las señales que emite un volcán, como los sismos, como los gases, estudiando la composición de los gases, estudiando cómo varían las temperaturas, estudiando las deformaciones, ahí sí podemos predecir una erupción. O sea que los terremotos no se predicen, pero las erupciones en un volcán monitoreado sí. Bueno, es monitoreado. Hay que monitorear todos los volcanes. Sí. Bueno, si le parece, vamos con Belén un segundito porque tenemos más datos sobre los últimos terremotos, ¿no, Belén? Que sucedieron aquí en Argentina en particular. Así es, vamos a complementar un poco todo lo que están charlando con un registro de movimientos sísmicos en nuestro país. En 2017 se registraron temblores en las provincias de Mendoza, Jujuy y La Rioja. San Juan y Córdoba fueron las provincias más afectadas. Argentina cuenta con 50 estaciones de medición de sismos. Bueno, ahí veíamos un poco las regiones, ¿no? Donde se producen estos movimientos sísmicos. Entonces,
tenemos en cuenta que la Argentina no está totalmente preparada, podemos decir eso, no está totalmente preparada para un movimiento sísmico de una escala intermedia, digo, teniendo en cuenta la infraestructura, ¿no? Antisísmica. En Argentina faltaría un mejor monitoreo a nivel nacional, faltaría un mayor acuerdo entre provincias con respecto a los códigos que están adoptando. O sea, nosotros tenemos una institución nacional que tiene sus códigos, pero luego cada provincia tiene autonomía para decir si los adopta o no. Entonces, hay provincias que están mejor preparadas que otras. Claro. Entonces, es un permanente trabajo para tratar de mejorar todo eso. Y en este momento esta institución nacional que yo estaba mencionando está también trabajando en tener un buen mapa de riesgo sísmico, ¿no? O de peligrosidad, digamos. Mejor hablemos de peligrosidad, ¿sí? Que todavía no tenemos actualizado. O sea que hay mucho trabajo por hacer y hay poco recurso humano formado en la especialidad. Bueno, justamente arrancamos la nota preguntándoles por qué habían estudiado esta carrera, esta disciplina, ¿no? Justamente por ahí dejarles un consejo a los chicos que están viendo el programa, que todavía no se definieron, pero les gusta la geografía, les gusta la física, un poco el perfil que se estudia dentro de una de las carreras de la Facultad de Ciencias Astronómicas. Y bueno, ¿y cuál es la tarea diaria que pueden llegar a realizar? A ver, los geofísicos pueden hacer diversas tareas y dentro de las diversas tareas, a su vez, diversas especialidades. Bien. Puede ser, digamos, como nosotros, hacer investigación, y dentro de la investigación entonces hay distintas disciplinas y el trabajo que van a hacer es, el del investigador, que es muchas horas quizás sentado. Nosotras, por suerte, tenemos parte de trabajo de campo, con esto de que monitoreamos y que registramos, claro. Tenemos parte de trabajo de campo, pero hay muchos investigadores que no hacen investigación aplicada y sí teórica, entonces están todo el tiempo, digamos, dentro de su escritorio. Pero también dentro de la geofísica, bueno, y eso con distintas disciplinas, sí, ¿no? De la carrera, obviamente. Pero también dentro de la geofísica, tenemos todo el trabajo que es aplicado a la prospección petrolera, ¿sí? A la interpretación, claro. A los servicios. Entonces, digamos que la mayor parte de nuestros egresados terminan trabajando en petróleo, en alguna empresa, sí. O en alguna dependencia del, sí. Estado, pero asociados a la búsqueda de petróleo, y bueno, muchos en nuestro país y otros cuantos en el exterior también. Bien. También está la búsqueda de agua. O la minería. Claro. Cualquier recurso que esté escondido bajo la tierra, claro. Los métodos geofísicos permiten detectarlos. Porque es cierto que bueno, la Facultad de Ciencias Astronómicas tiene una matrícula no muy grande en comparación con otras facultades. Pero esto quiere decir que los chicos seguramente antes de recibirse ya empiecen a tener algunas prácticas y tal vez a conseguir trabajo, ¿no? Sí, en general... O sea, son muy convocados también, como los ingenieros que son convocados. Claro, sí, son especialidades, digamos, prioritarias que se requiere el recurso humano y también está un poco sometido a los vaivenes internacionales, ¿no? Seguro. La demanda, pero sí, en general, hay una demanda muy, muy importante de geofísicos en el país. Bien. Bueno, chicas, gracias por venir al espacio aquí de TV Universidad a contarnos un poco el trabajo que se realiza desde el Departamento de Sismología y vamos a estar seguramente en contacto para ir registrando estos fenómenos, para saber la mirada de ellas, de nuestros investigadores. Así que gracias por venir. No, gracias por invitarnos.